Paz del Señor, hermanos. ¿Amén? ¿Hay paz? Tal vez los hermanos digan, todavía no hay porque no te conocemos. Y no está mal, ¿eh? No está mal. Gloria al Señor. Bueno, acá tengo algunas cositas que les digo rápidamente. Como dijo el pastor Raúl, tenemos una facultad, pero también una ONG. Tenemos la ONG llamada Instituto Mercosur y que tiene cursos, dicta cursos. Entonces yo tengo que hacer una propaganda para eso y explicarles dónde van a ir las personas que se adhieren a esa ONG. No, es gratuito, no se pide nada, no se va a pedir dinero a nadie tampoco, nunca, pero es un instrumento del Mercosur. Eso es importante que conozcan y lo disfruten. Después, esto es un ministerio misionero de la mayor iglesia de la ciudad de Curitiba. Es toda una manzana de edificios, 4 pisos para arriba y edificios por todos lados. Que tiene misioneros en Mozambique, en Angola, y hay un compañerismo legal entre nuestra ONG y ese ministerio. Voy a hablar también después de la administración de la palabra. Bueno, hermanos, cuando el pastor Raúl dijo que sería bueno que yo viniese hacia adentro del programa del CESENFASA, yo le propuse el tema, porque hay muchos temas importantes y que la Iglesia del Señor carece del conocimiento de esos temas. O no carece totalmente, pero hay mucha confusión, muchas voces, y eso hace que muchos estén más confundidos que bendecidos por toda la ola de relativismo y confusiones que hay en el mundo y que se ha metido en las iglesias. Y alguno podrá preguntarme por qué yo quiero comenzar mi trabajo en esta nueva etapa en Argentina con el tema titulado La varonilidad cristiana. Por empezar, varonilidad es un término único que está, me da la luz del auto en la cara, como dando. Hay un solo versículo en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, con la palabra varonilidad. Algunas versiones no traen esa palabra. Está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Pueden abrir sus Biblias porque debemos leer, porque es el versículo llave de lo que el Señor me dio para compartir con ustedes. En esta versión dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Hay alguno que tiene la palabra exacta varonilmente ahí? ¿Alguna versión? Repite la cita, por favor. 1 Corintios 16, 13. Vigilad, estad firmes en la fe, sed valientes y esforzados. Sed valientes, en lugar de portados varonilmente. ¿Alguien tiene portados varonilmente? Puede leer. Estás firme en la fe, portados varonilmente y esforzados. Amén. Entonces está probado de que estoy dentro de la palabra, ¿no? Algunas versiones tienen un diferente, pero ya vamos a ver que no está equivocado. Amén. Bueno, hermano, Rulo le decimos al pastor Raúl, él dijo algo sobre mi persona
Y yo nunca dedico tiempo para hablar de mí, nunca. Pero algunas veces doy un pantallazo así rapidito. Y lo que tengo para decirles es que dediqué mi vida al Señor y tuve esposa hasta que partió con el Señor en el año 2007. Tuve una sola esposa, 3 hijos que están en el Señor, y en el 2007 ya parto con el Señor. Yo quedo viudo hasta ahora. Y durante todo mi tiempo de matrimonio, que fueron 33 años, ella era la equivocada. Y yo era el perfecto. Cuando ella partió, el Señor me habló y me dijo, bueno, ahora no tenés más excusas, ahora voy a tratar con vos. Y el Señor comenzó a tratar conmigo. No que ella no fuese distinta y bien problemática, era bien problemática, hija de rusos, una raza difícil. Pero en esos 33 años nos amamos y nos respetamos. Pero yo solo vine a despertar para la temática de los matrimonios cristianos, que se debe trabajar y, digamos así, reformular al hombre y a la mujer cristiana, porque estamos viviendo una fórmula mundana, incluso dentro de la iglesia. Por eso es que tenemos tantos problemas y los creyentes apelan a cambiar sus matrimonios, a ella principalmente, o a él, según el caso, o sea, al otro. Buscan ese cambio, pero de acuerdo a la mentalidad del mundo. Y como máximo algunos van por el lado de la oración, nada más. Algunas hermanas dibujan unos cuantos cartelitos y llenan de cartelitos y versículos por todos lados. Es otro método que no va a ser tan silenciosa como en este comienzo. Ustedes hacen silencio por respeto, pero yo sé que va a ser muy buena la interacción. Pero yo estoy muy lejos del pastor Raúl. Él hace reír todo el tiempo y yo ya no, yo ya soy muy serio y tengo mi forma, Dios me ha dado así, y yo creo que tiene un ministerio muy efectivo en esa área. Hace pocos días el pastor José Lino Fernández de Iguazú me mandó un audio comentando eso, la administración de él y la mía, y dijo, tal vez organicemos algo para matrimonio y le traemos a los dos. A usted no lo conozco todavía en esa área, pero al pastor Raúl sí. Y yo le respondí así, le dije, mire, invítele al pastor Raúl, tráigale al pastor Raúl. Yo puedo venir en otra oportunidad o vengo para apoyarme a él. Eso fue lo que le dije, que le invite a él. Así que, acá también digo lo mismo. Si quieren charlas sobre matrimonio, está él. La visión de él es de suplir la necesidad de los matrimonios, de ayudar a todos los hombres, todas las mujeres en el matrimonio, o sea, potenciar a los hermanos para una vida de soluciones. Mientras que yo hablo de una forma general, es diferente, ¿no? Bueno, ya leímos eso, entonces vamos a comenzar con la ministración de esta palabra. Ahora sí voy un poco más rápido, les pido que no interrumpan hasta cuando yo paro y les dé oportunidad. No voy a quedar hablando yo solo, pero va a haber el momento para que me entiendan. Y ahí pueden preguntar, dialogar todo y discutir, oponerse, todo, ningún problema. Yo no me defiendo, no me voy a defender, pero la palabra se defiende sola. Así que si estoy hablando la palabra, va a haber respuesta. Si estoy hablando de mí mismo, no voy a tener respuesta. Amén. Entonces vamos a la palabra. El Antiguo Testamento tiene
eminentemente dos líneas. Dos líneas. Está la línea del llamado de hombres para cumplir con el plan eterno de Dios. Dios tuvo un plano eterno, tiene y mantiene hasta el final de los tiempos un plano eterno. ¿Qué pregunta les viene cuando yo hablo del plano eterno? Por lo menos tienen que venir 2 o 3 preguntas. A ver si alguien puede arriesgarse o aventurarse a decir qué pregunta viene. O ser sincero, cuando yo digo que Dios tiene un plano eterno que va a ir hasta el final de los tiempos, ¿cuáles serían las preguntas que ustedes tendrían? La primera, sobre ese tema. Está hablando sobre el futuro. No, yo dije plano eterno desde atrás hasta el futuro. ¿Qué pregunta habría? La salvación. Algo más. La salvación. Bueno, eso es parte del plano, pero pregunta así específica. Iba a hablar el hermano Pedro Pino, el pastor Guillermo. ¿Iba a hablar? Más alto. Se me vino un versículo que está en el primer capítulo de Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en el fin del cumplimiento de los tiempos, o sea que eso es una obra. Usted, No tengo preguntas, simplemente se me viene una... si usted ya dio la interpretación completa del plan, no queremos eso por ahora, pero está muy bien. El pastor, Yo creo que el plan, porque cuando nosotros como hombres tenemos un plan para hacer, Dios ya tiene un plan, ¿cómo quiere que nosotros vivamos? Y Él no se va a apartar de ese plan. entonces la pregunta es, el plan, ¿cómo sería la pregunta? ¿Para qué el plan? Yo creo que el plan exclusivamente es para que nosotros vivamos Bueno, sí. como familia, Sí. que vivamos como cristianos. Está. Entonces el hermano está diciendo que el plan es para que nos preguntemos cuál es nuestro lugar en el plan, digamos así. ¿Otra pregunta, hermano? Para mí la obediencia, pues si no hay obediencia, ningún plan se concreta. Bueno, eso es una consecuencia, una manera de comportarse dentro del plan. Bueno, digo entonces más rápidamente. Cuando hablamos del plano eterno de Dios, viene la pregunta de ¿cuándo fue elaborado? ¿Quiénes integraban el equipo que elaboró ese plan? Son las dos principales preguntas que surgen. Bueno, entonces les explico. Ese plan fue elaborado en la eternidad pasada y para que se desarrolle durante todo el tiempo, hasta el final del tiempo, y sigue siendo realidad en la eternidad futura. Entonces queda respondido. El plano, ¿cuándo fue elaborado? En la eternidad pasada. ¿Para qué el plano? Ahí entran todos los temas que los hermanos hablaron, los propósitos de ese plano. Pero falta todavía una otra pregunta ahí. ¿Cuál es el objetivo final de ese plano? Que acá el hermano, yo dije que llegó al punto culminante del plano. El hermano habló de la unidad y reunir todo en Cristo. Casi el último punto. Pero en el último punto, o el último punto del plano, es que Cristo tiene una boda, casa con la iglesia, y para hacer un matrimonio eterno en la eternidad futura. Ese es el punto culminante del plano. ¿Me entienden? Entonces, en el proceso de ese plano, Dios tiene, dije bien proceso, Dios tiene como estacas, puntos que Él va cumpliendo. Y Él va cumpliendo pedazos del plano, porque Él es soberano. Él, la Trinidad Divina, planeó ese plano, o plan, lo mismo. La eternidad divina, los tres de la eternidad divina, elaboraron ese plan y lo van ejecutando
Y de repente nos encontramos que nosotros estamos dentro de ese plano. Pero los hombres en el Antiguo Testamento no tenían la luz que tenemos hoy. Porque hoy el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. Por eso es que podemos tener más luz. Y ellos no tenían luz. Ellos vivían en su pura alma caída. Ustedes van a encontrar la Biblia dividida en 3 eras. Son puntos que yo ya desarrollé con el pastor Emilio, el pastor Guillermo, el pastor Raúl en las predicaciones. Pero estoy haciendo un resumen introductorio. Estudiando a fondo la Biblia, encontramos que hay 3 dispensaciones. Los seminarios teológicos hablan de 7, y yo creo que complican demasiado debate. Es bueno estudiar la Biblia desde el punto de vista de 7 dispensaciones. Pero cuando uno estudia la Biblia desde esa óptica, uno se vuelve erudito en teoría. Uno puede desarrollar la Biblia como una teoría, pero cuando ve desde el punto de vista de 3 eras, uno ve un plano, una cabeza pensante que elaboró algo divino y glorioso. Entonces vemos que la primera era es la era de la carne, de Adán hasta Moisés. En Romanos capítulo 2 dice la palabra que el Señor va a juzgar a los que pecaron sin ley, que son los que nacieron de Adán hasta Moisés, por su conciencia y no por la ley. Esos serán juzgados por su conciencia. Los que nacieron en la era de la carne. De Moisés hasta Cristo es la era del alma, que es mente, voluntad y emoción. Romanos 2 vuelve a decir que el Señor va a juzgar a las personas que nacieron debajo de ese tiempo, de esa era, por la ley. Dios juzga de manera diferente porque nacieron en épocas diferentes. Y a los que nacen de Cristo para adelante, Romanos 2 también dice, serán juzgados por mi evangelio, dice Pablo. O sea, por el Espíritu, por la palabra de Dios, por el evangelio, por la gracia. Son los elementos que nos van a juzgar a nosotros que nacimos en este tiempo. ¿Se da cuenta la perfección de la Biblia? Qué maravilloso, ¿no? Y la gente de la época de Moisés, principalmente, dejemos de la época de Adán hasta Moisés, que son pocas las figuras humanas que están en la Biblia. Tenemos muchos más personajes, mucho más historias de Moisés hasta Cristo. Esa gente de Moisés a Cristo vivió en la pura alma, en el alma caída. Por eso es que Dios le dijo a Caín en una forma irónica, no es un versículo mandamiento, capítulo 4, versículo 7 de Génesis, no es un mandamiento. Mucha gente en un cristianismo engañado, hechizado por la antigua serpiente, interpreta mal ese versículo. Pero ese versículo es una palabra irónica, que Dios le dice a Caín, bueno, trajiste una ofrenda, me quisiste manipular, creíste que con el sudor de tu frente, que con tu trabajo, con tu esfuerzo, me vas a cambiar. Bueno, ahí está el pecado a la puerta. Si sos tan gaucho así, tan fuerte, vencelo. Quiero ver si vas a poder vencer. Esa es la palabra de Dios ahí, una palabra irónica, que implícitamente está diciendo no vas a poder vencer. Nadie puede vencer el pecado si no es Cristo en nosotros. Nadie. Entonces es una palabra hasta profética. Después en el capítulo 3, el capítulo anterior, versículo 15, el Señor da la solución. Y dice, en mis palabras, yo siempre hago contextualizando y, como se dice, parafraseando la palabra. Me acostumbré así, entonces es difícil que yo lo diga textualmente. En 3.15 el Señor dice, bueno, Satanás, vos engañaste al humano
yo me voy a hacer humano, y como vos engañaste a la mujer en primer lugar, yo voy a usar a esa mujer, voy a entrar en esa mujer, y no voy a tener la ayuda del hombre al que le hago responsable primario, o sea, el primer pecador. Dios le hizo a Adán el responsable de la caída humana. Y Dios está diciendo, yo voy a prescindir de él, porque no puedo encarnarme en un cuerpo pecaminoso. No quiere decir que María no viene de un linaje pecaminoso, pero era virgen, era lo mejor que había entre los judíos. Y la participación del hombre no hubo, sino que en lugar del hombre hubo el Espíritu Santo adentro de María para que pudiese nacer el Cristo, que es el mismo Dios. Entonces con eso Jesús está diciendo, o Dios está diciendo en Génesis 3:15, que Él iba a bajar al nivel humano para pelear contra Satanás en el mismo nivel de Satanás. Porque si Dios no se hubiese bajado, ¿qué acontecía? Era injusto para el diablo. Porque el diablo iba a decir, claro, yo me rebelé en el cielo, me echaste de la edad, ahora que estoy rolando el portugués, no sé cómo es acá, dando vueltas, revolcándome acá en la tierra, ahora que estoy revolcándome acá en la tierra, estoy comiendo polvo, ahora vos, que sos Dios, me destruís, claro, así cualquiera. Yo soy una pobre víbora y vos sos Dios. Y Dios dijo, no, yo me voy a poner en tu nivel, en el nivel humano de aquella persona que vos engañaste. Y te voy a demostrar que realmente no ganaste nada, porque Dios es soberano y lo que Él planeó en su Trinidad divina lo va a cumplir al pie de la letra, todo, completamente todo. Entonces, eso... ¿Cómo? Porque el diablo es hombre, dijiste. Sí, pero estoy economizando para que me pregunten, ¿sabes? ¿Cierto? Lo quise aclarar por eso. Muy bien. Entonces, esa gente del Antiguo Testamento vivió dos tipos de experiencias difíciles, que si nosotros estuviésemos en lugar de ellos, tal vez hubiésemos actuado mucho peor, mucho peor. Les puedo decir por qué, pero con el tiempo de la meditación van a entender. Vuelvo a los dos puntos. Todo el Antiguo Testamento desenvuelve esas dos líneas. El llamamiento de hombres para que cumpla algún propósito dentro del plano eterno. Dios está llamando solamente a hombres y no a mujeres. Y el segundo punto, ese hombre, ya sea llamado por Dios o no llamado por Dios, aprovecha que la mujer fue la engañada para esclavizarla. Entonces el hombre esclaviza a la mujer durante todo el Antiguo Testamento. Cuando yo fui al internet, encuentro un estudio bíblico hecho por los islámicos, probando que la mujer es un animal, es un mamífero, es cualquier cosa, con versículos del Antiguo Testamento. Versículos que parece que yo nunca los había leído. Entonces me fui al estudio y digo, no puede ser. ¿Qué clase de Dios estoy siguiendo? Ese no es el Dios que yo creo y que yo tengo. Entonces quiero saber dónde está el secreto. Y me puse a estudiar. Y me di cuenta que hay un detalle, hay un secreto que no está escrito. Los seminarios teológicos no enseñan. Pero es bueno que sepamos que Dios tiene un plano eterno que cumplir y tiene varias etapas. Y en una de esas etapas está el llamamiento que Él hacía de hombres en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué llamaba solo a hombres y no llamaba a mujeres? Porque Él dio la ley. ¿Sabe que la ley no estaba en el plano original? La ley no era parte del plano eterno. ¿Sabe por qué Dios agregó la ley en el proceso? Porque primero, Caín, queriendo conquistar a Dios,
manipular a Dios. Después, varios personajes, desde Adán hasta Moisés, están haciendo lo mismo. Entonces Dios dice, bueno, ustedes son tan machos, tan corajudos, tan confiantes en sí mismos, tan solo porque yo les di mi imagen, y ahora creen que pueden andar solos sin mí. Han rechazado el árbol de la vida, y ahora Satanás les engañó, y ahora ustedes disciernen el bien y el mal, y se creen dioses. Bueno, yo, está en el capítulo 6, versículo 3 de Génesis, yo no voy a contender con ustedes, yo no voy a discutir con ustedes. Hubo una determinación divina de no discutir con el hombre. Y cuando Dios se determinó no discutir con el hombre, ¿qué él hizo? Primero, Él va castigando de tiempo en tiempo, va disciplinando al hombre, pero le da libertad a que haga las cosas como Él quiere, como el hombre quiera. Pero después que él hace equivocado, engrandecido, porque tiene la imagen de Dios, libre albedrío, entonces Dios le disciplina para que él sepa que hay un soberano arriba de él. Esa es la primera cosa que Dios hace. La otra cosa que Dios hace es acompañar al ser humano paralelamente sin interferir en lo que el hombre está haciendo. Dios siempre va acompañando al hombre. En todo el Antiguo Testamento vemos a un Dios que no interfiere casi nunca, solo acompaña al hombre. No le no le contradice. Sí, casi todos me respondieron, quiere decir que me están entendiendo portugués. Dios no le contradice al ser humano. Entonces, cuando Dios tuvo que dar la ley la ley fue dada para cumplir. No sé si ustedes escucharon esto alguna vez. La ley no fue dada para cumplir. La ley fue dada para mostrar al hombre que él no puede cumplir. Ese es el propósito de la ley. Eso está claro en el libro de Génesis 3:15. Ese es el plan. Que Cristo vendría para solucionar el problema del pecado y de la antigua serpiente. Le iba a matar, le iba a herir en la cabeza, estaba todo profetizado. Pero el hombre empezó a basarse en lo que se dice las maldiciones de Dios a Adán, a Eva y a la tierra, que no son maldiciones, son sentencias declaratorias de lo que le va a pasar. Simplemente Dios está sentenciando diciendo, mire, por consecuencia de su pecado y su rebelión le va a pasar esto. Pero Él no está maldiciendo, está diciendo, eso tiene que pasar, porque yo soy justo, está diciendo Dios. Está en mi naturaleza castigar al que peca. Por eso va a acontecer eso. Pero el hombre sabía eso, y en el capítulo 4, Caín tomó el concepto de que tiene que trabajar hasta sudar. Entonces por eso creyó que si él sudaba mucho y llevaba lo mejor de su siembra, iba a ser mejor recibido por Dios. Pero Abel tuvo un discernimiento de toda la historia que probablemente los padres les contó a los hijos. Abel tuvo el discernimiento de Génesis 3:15. Algo le habrán dicho los padres en base al 3:15 de Génesis de un sustituto que derramase la sangre por todos los pecadores. Entonces, Abel tiene un discernimiento espiritual mejor. Y por eso que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Pero entonces, hermano, el hombre que se creía capaz de cumplir la ley, Dios le dio la ley para probar que el hombre no puede cumplir la ley. Eso es lo que Dios dice. Hay por lo menos 2 versículos en el Antiguo Testamento que prueba eso, y está en la apostilla, no sé dónde, pero está acá. Así que tranquilo, ustedes van a encontrar en la cartilla. Sí. Bueno, pero siendo así, Dios no contradijo cuando el hombre convirtió la ley en una religión.
El hombre convirtió la ley en religión. Desde que se le dio la ley hasta Malaquías, es pura religión. Por eso es un tremendo error cuando predicamos queriendo interpretar el Antiguo Testamento sin las leyes del Nuevo, que es lo que la mayoría hace. Esa es una religión que nosotros no estamos dentro de esa religión. Pero el cristianismo se volvió una religión por culpa de los judíos que transformaron la ley de Dios, que es buena y es espiritual, en una religión. Entonces, como el hombre corrompió la ley, entonces Dios, durante todo el itinerario y la historia de los judíos y de la ley, nunca les contradijo, siempre caminó par a par con los judíos y dejó que ellos hicieran, que ellos legislen, que ellos hagan un montón, 613 leyes hicieron de los 10 mandamientos. Y Dios nunca les dijo tan mal. Y ellos crearon el machismo. Fue ahí que ellos crearon el machismo. Entonces Dios llama a hombres porque Él estaba viendo, aunque sabe todo por anticipación, pero Él veía que el hombre estaba enseñoreándose de la mujer sobre la base de que ella fue la primera que fue engañada, fue la única engañada y fue la primera que cayó en pecado. Sobre esos argumentos, los judíos estaban legislando y formateando su cultura de esa manera. Y Dios no contradijo, dejó que siga. ¿Por qué? Porque vendría el hijo de la mujer para vindicar, que quiere decir dignificar o devolver la honra, la dignidad a la mujer y salvar a hombres y mujeres. Entonces, Dios no se desvía de su plan. Por eso es que tenemos el llamamiento de hombres para cumplir propósitos de Dios dentro del plan. Y segundo, tenemos la mujer en la caída y la mujer en la cultura judaica. Ahí yo voy a saltar un poquito. Hermanos, antes de seguir adelante, esta cartilla, el pastor Hernán tiene varias copias, creo que las va a vender, ¿cierto? Por lo menos el costo. Sí. Está. No la tenemos hoy, pero la gente que quiera la conferencia se ve conmigo. Listo. Tenemos PDF. Sí, entonces está el PDF, el pastor va a preparar para los que le pidan, hable con él y van a poder estudiar tranquilos en su casa. Pero voy a describir 4 mujeres que es una sola en la Biblia. Rapidito, salteando un poquito. Toda la Biblia presenta 4 fases de la única mujer de Génesis capítulo 3:15. Cuando ustedes leen en Génesis 3:15, los católicos dicen, esa mujer es la Virgen María. Y los evangélicos mayoría dicen, esa mujer es la mía. Entonces cada uno tiene su discernimiento, su entendimiento, pero esa palabra, ese versículo tiene una carga de contenido, una carga de significado profundo y tremendo. Y encontramos en la Biblia 4 mujeres, 4 fases, 4 rostros de la única mujer. La primera mujer es la mujer edificada. Las 4 es con él. La primera mujer es la mujer edificada. Les voy a probar con la Biblia. La segunda mujer es la mujer engañada. También está en la Biblia. La tercera mujer es la mujer esclavizada. Y la cuarta mujer es la mujer elegida. Cuando ustedes descubren esto, ustedes se dan cuenta que perdieron mucho tiempo. Por lo menos yo perdí mucho tiempo. Tenemos que hacerle trabajar a la mujer. Para el reino, para el Señor. Tenemos que ayudarla mucho más y la mujer realmente tiene que cumplir su función, su papel y va a mejorar con seguridad. Amén. Bueno, la mujer edificada. ¿Por qué digo la mujer edificada? En Génesis dice de la costilla que le sacó a Adán,
En el original hebraico dice edificó una mujer. Cuando se refiere a todas las cosas inanimadas y los animales, la Biblia usa el verbo crear. Crear. Cuando se refiere al hombre, el verbo que usa la Biblia es el verbo formar. Y cuando va a referirse a la mujer, el verbo es edificar. Por algo será. Yo creo en dos cosas con este uso proposital de Dios en la revelación respecto a la mujer. Primero, una palabra del apóstol Pedro que explica ese versículo, y creo que fue el único que dijo con un solo versículo, dijo todo, que hay que comprenderla, porque ya está hecha completa. Hay que comprenderla y tenemos que ajustarnos a lo que ellas son, porque solo Dios para cambiarla. Si Dios quiere algo retoque, va a hacerlo, pero Él se lo edificó de una manera justa que cada Adán necesita. ¿Está bien? Entonces eso es muy fuerte. Es el primer entendimiento que Dios me ha dado con respecto a la mujer edificada. El otro entendimiento es que hay una ligación, hay una conexión entre una mujer, un ser humano edificado y otro ser humano que fue formado y que le da al alfarero el material, la materia prima para edificar ese otro ser humano. Entonces es importante que el hombre descubra que él es potencialmente el depósito de materia prima. Tanto fue para la creación como para la educación, la disciplina, la corrección, la cobertura de amor, todo lo que haga falta en esa mujer. Él es el galpón, el depósito de la materia prima. ¿Amén? ¿Da para entender? No se enojan los hombres. A ver. Entonces es muy importante. La mujer edificada. La mujer engañada porque fue la primera persona a ser engañada. Y ahí viene el judío aprovechando que la mujer es engañada y esclaviza a la mujer. Pero luego el Señor viene y salva. ¿A quiénes salva? A los elegidos. O sea que allí les empareja. Mujer y hombre son iguales para mí, dice el Señor. Yo vengo a morir para rescatarme a los dos que pecaron allá en él. Así que desde la cruz, desde Cristo, no hay inclusión de la mujer, hay igualdad. Y las diferencias que hay entre hombre y mujer son sexuales y psicológicas o psíquicas. Las diferencias son esas. Y las diferencias son para el matrimonio. Y la igualdad son para la iglesia y para la sociedad. Por tanto, una mujer sale a la calle, tiene que salir con coraje, sabiendo que si ella es esposa y está en un lugar debido, hago así porque ya estoy pensando en el significado de un versículo de Génesis, no hago así, ¿no? Así. Está en el lugar que le corresponde, ella puede actuar en la sociedad con toda autoridad, está debajo de cobertura espiritual. Y ahí les voy a contar una historia de cuando el hombre usa mal la cobertura espiritual. Primero voy al versículo. El versículo dice, le haré ayuda idónea. En el hebraico quiere decir, le haré una que le confronte, una que le controle, una que compense, una que esté atenta a ayudarle en todo. Dios no creó una mujer para estar al lado ni atrás, sino ella enfrente de la otra persona que le conoce. Esa es la posición de la mujer. Una que está para resguardar al marido en lo que él va decidiendo de hacer y ayudándole a decidir mejor. Equilibrio. Equilibrando todo.
Esa es la posición original de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice que el hombre es cabeza, es una metáfora. No quiere decir cabeza en el sentido de dominación. Ese es el sentido judaico de Moisés hasta Cristo, que vigora en todo el Antiguo Testamento. El sentido de soy cabeza, entonces yo te domino, yo pienso por vos. No ese es el sentido. El sentido es de protección, de provisión y protección. Eso está en Efesios capítulo 5. Entonces, el sentido de cabeza es ese, de protección y de provisión. Pero entonces, el hombre como cabeza, como proveedor y como protección, no es el único sacerdote de la casa. Es uno de los dos sacerdotes que Dios colocó sobre los hijos. Porque el sacerdocio es para los hijos. Y desde la familia para el mundo y para la iglesia también. Por tanto, él es uno de los sacerdotes. Pero en su función de sacerdote, cabeza, él es el principal de los sacerdotes. No digamos sumo sacerdote, porque eso no hay. Porque Hebreos dice claramente que el único sumo sacerdote es el Señor Jesús. Bueno, ustedes dirán, también dice que Él es cabeza, entonces Él es la única cabeza. No, la Biblia dice que Él es cabeza de la iglesia y de todo el universo. Él es cabeza. Pero en lo humano, sexual y familiar, el hombre es la cabeza de la mujer. Y como protector y proveedor, sacerdote, Dios espera que Él provea a la mujer del camino de Dios, de las cosas de Dios, para que ella se nutra de las cosas de Dios y pueda ser una buena esposa. ¿Y yo qué hice? Hermano? Yo ya estaba cansado de enseñarle la palabra de Dios. Ustedes pueden decir que no es novedad, que a todos les pasa lo mismo. No sé, yo creo que no. Yo creo que en mi caso fue extremo, pero ustedes van a decir que no. Realmente fue difícil, hermano. Pero ella era una mujer temente de Dios. Era muy difícil. Pero mediante que era difícil, los 3 hijos varones que tenemos saben todo, hacer todo. Y yo sé hacer todo igual que los hijos. Porque ella no decía que no iba a cocinar, no podía cocinar. No decía, yo no puedo cocinar hoy, por favor cocine. No, ella gritaba y decía, yo estoy ocupada, no tengo tiempo para cocinar. Que si quieres comer, vayan a cocinar. Así, directamente. A veces de una cuadra la gente escuchaba. ¿Sabes? Un vozarrón enorme. Y entonces era muy fuerte, fuertísima. Y yo que soy más calmo, entonces era muy difícil. ¿Sabes? Quería gritar y no me daba el fuego. No le alcanzaba, ¿sabes? Entonces un día digo, Señor, no doy más. Llévatela. ¿Sí? Ponte en el mío. ¿Sabes? Yo fui muy categórico, ¿sabes? Y tuve una idea loca. Yo dije, yo no voy a divorciarme delante de los hombres, porque yo soy muy celoso de tener un buen testimonio. Así que yo no me voy a divorciar. Pero delante de Dios voy a hacer el divorcio. Ya que soy cabeza y tengo autoridad, fui a la oración y dijo, Señor, yo me divorcio de ella. Arreglate la voz con ella y yo voy a vivir mi vida en el espíritu. 30 días después estaba con cáncer. Entonces yo me asusté, porque el diablo aprovechó. Y esto vine a descubrir el principio de la cabeza, que es de protección. Era tan difícil que yo retiré mi protección. Fue grave. Y aconteció lo que aconteció. Y yo le acompañé en todo el tiempo. Y le ayudé hasta el último momento. Y cuando venían los profetas a decir que se iba a sanar y Dios iba a hacer un gran milagro,
yo me callaba porque sabía que iba a morir, porque conocía todo el proceso que estaba viviendo y sabía el porqué y el para qué de todo eso. Hasta que Dios la llevó. Y realmente, después me arrepentí de eso. Pero no me condeno, porque es lo que yo entendía en mi ignorancia. Después de eso, yo entendí que somos cabeza para ir hasta las últimas consecuencias para salvar a esa mujer, que es lo que está en Efesios capítulo 5, que el modelo es Cristo, que da su vida para salvar a la mujer. Y con esto no estoy juzgando a los hermanos que se divorcian, no estoy juzgando, simplemente estoy dando un testimonio para demostrarles que realmente es difícil, pero Dios da los recursos. Y otra cosa, la mujer tiene una especialidad en nuestra vida que yo quiero que ustedes descubran. Volviendo un poquito al tema del llamado, Dios me ha revelado 3 tipos de llamados en el Antiguo Testamento, que también esto es importante. No solamente que Dios llamó y le dio ministerio a los hombres, pero también dio ministerios a los hombres en el Antiguo Testamento de 3 tipos. Ministerio temporal, ministerio fundamental y ministerio trascendental. Y yo voy a mencionar rapidito algunos personajes del Antiguo Testamento y ustedes, para dejar la idea clara, y ustedes van a estudiar su Biblia y van a enriquecerse mucho, porque se está predicando muy erradamente en el Antiguo Testamento. Toman un ejemplo de un personaje del Antiguo Testamento y predican en la visión judaica. Y si ustedes tienen esta visión ahora, van a ver qué tremenda visión, qué tremenda revelación, y van a poder juzgar a Adán y Eva de una forma, a Abel y Caín de otra forma, a Noé y su mujer de otra forma. Cada uno de ellos tiene una interpretación diferente para nosotros hoy, porque eran ministerios diferentes. Yo veo a Adán y Eva y pongo a los dos para que las hermanas que están aquí presentes puedan percibir que realmente quiero tocar este tema para que todas las hermanas sepan lo siguiente, de que aunque en el Antiguo Testamento lo que más notamos es el machismo, parece que Dios es machista y que Dios aprueba a los machistas. Sin embargo, desde el inicio, Dios, aunque dio un ministerio al hombre, desde el inicio nunca le dejó a la mujer afuera. Nunca. Siempre le tuvo en cuenta. Porque tenemos matrimonios funcionando en el Antiguo Testamento. Tenemos a Adán y Eva. Tenemos a Abel, Caín. El matrimonio, pero son 2 hombres. Es un par. Dios no está lanzando un hombre solo en el ministerio. Está mandando de a 2 en 2 también. Tenemos a Noé y su mujer. Tenemos a Abraham y Sara. Bueno, esperen un poquito, no dije por qué. Dije, Adán y Eva tienen un ministerio trascendental. ¿Por qué? Porque son padres de la raza humana. Abel y Caín tienen un ministerio fundamental. ¿Por qué? Porque en el episodio de Génesis capítulo 4 se estableció que el hombre, la señal de Caín es la religión. Y esa señal no será apagada hasta el día de la venida del Señor. Usted va en Apocalipsis, la Iglesia Católica va a estar presente tal cual está hoy en la hora de la venida del Señor. Y las iglesias protestantes también van a estar en pie a la hora de la venida del Señor. Está en Apocalipsis. Entonces, es prueba de que es la señal de Caín, la religión. Y también ahí se estableció el camino de Dios. El camino de Dios y el camino del hombre. El camino de la gracia y el camino del esfuerzo. Por eso es trascendental, fundamental. Noé y su mujer es un ministerio temporal y trascendental. El ministerio de Abraham y Sara por ser símbolo de la multiplicación, es un ministerio trascendental.
El ministerio de Isaac y Rebeca, por ser símbolo del Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, es un ministerio trascendental. Jacob, por representar 12 tribus judaicas de los israelitas, tipo de la iglesia, es un ministerio temporal y fundamental. Moisés, la madre de Moisés, tiene un ministerio, la madre de Moisés tiene un ministerio temporal para que su hijo Moisés tenga un ministerio fundamental, por lo menos para el judío. Ana, que genera a Samuel, tiene un ministerio temporal para una personalidad muy relacionada al Nuevo Testamento. Probablemente el personaje más ligado al Nuevo Testamento es Samuel. Por tanto, un ministerio también trascendental. David tiene un ministerio trascendental. Job tiene un ministerio temporal y trascendental. No menciono más porque hay muchos más para que ustedes estudien y tengan una buena conclusión. ¿Amén? Entonces, eso sobre el ministerio. Ahora sobre la esclavitud de la mujer. Tenemos más. Ya que en el Antiguo Testamento el hombre se enseñoreó de la mujer, ¿sí? El hombre se enseñoreó de la mujer. Tenemos que ver que eso no es para nosotros hoy, pero tiene una razón de ser, y que el apóstol Pablo, que era judío, todavía mantuvo esa visión. Llegó a decir: yo no quiero que la mujer hable en la congregación. Pablo no está diciendo el mandamiento de Dios. Él está diciendo: yo no quiero. El macho, el machista, está diciendo: yo no quiero. Yo soy judaico, todavía tengo algo del judaísmo. Yo no quiero. Él está expresando algo del judaísmo. Y que era justo. Él dio un argumento y dijo: porque no fue el hombre que pecó, fue la mujer que fue engañada. Pero no citó una parte de la revelación que él tenía, tal vez porque no era el momento para hablar, tal vez porque en esa iglesia hacía falta disciplinarla un poco a las mujeres. Pero él mismo escribió a los romanos de que así como el pecado entró por un hombre, no dice por una mujer, y todavía es claro diciendo que ese hombre es Adán, así la salvación entra por otro hombre que es Jesús. Entonces él sabía que Dios no le puso a la mujer como primera responsable del pecado de la humanidad, sino a Adán. Aún así, los judíos le esclavizaban. Cuando llega Pablo, todavía con un poco de judaísmo, él menciona en Gálatas 3:28 esa palabra de que en la gracia no hay diferencia entre hombre y mujer. En la gracia. Alguien me dice: sí, pastor, pero no hay diferencia para la salvación, para el ministerio. Sí. Y le digo: ¿cuál es el rango que ocupa el ministerio en el Nuevo Testamento? Es más importante que la salvación. Es más importante para que Dios diga: voy a salvar a mujer y hombre por igual, gracia para los dos, pero ministerio no. Es más importante, más delicado, tiene que ser solo hombre. Disculpe, pastor, yo sé que la doctrina de las iglesias, la mayoría, no es así, pero yo estoy mostrando una visión, solamente una visión, ¿entiendes? No estoy estableciendo principios doctrinales. Entonces, ese machismo, esa esclavitud, vigoró de Génesis hasta Malaquías. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ustedes no van a encontrar la expresión hijos de Dios. Van a encontrar la expresión hijos e hijas de Dios. Los judíos hacían separación por sexo. El ser parte del pueblo de Dios para ellos tenía todo a ver con el sexo. La mujer para acá y el hombre para allá. Pero en el Nuevo Testamento no hay hijas de Dios. Hay solo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la figura del pueblo
es una mujer. En el Antiguo Testamento de Isaías dice que el pueblo de Dios es la esposa de Dios, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se recoge esa idea de que el pueblo de Dios es mujer. Por tanto, en la iglesia no hay hombre, todos somos la mujer de Dios. Estoy hablando de lo que está en la Biblia. Todos somos la mujer de Dios. No hay machismo que prevalezca en la iglesia del Señor. Cuando está prevaleciendo el machismo, estamos delante de una situación irregular de hombres adueñándose de la esposa de Cristo y manipulando. Pero en la iglesia del Señor, todos somos la esposa de Cristo. Pero por otro lado, el Nuevo Testamento agrega algo que está en el Antiguo Testamento, en figura, el guerrero, pero aquello es figura, es profético. Y en el Nuevo Testamento viene la palabra y nos dice, pórtense como varones, todos, las mujeres también. O sea, en el Nuevo Testamento se rescata que todos los hombres somos, juntamente con las hermanas, la esposa de Cristo, pero se agrega que todos, hombres y mujeres en el Nuevo Testamento, somos soldados, guerreros. En el Nuevo Testamento no hay lugar para la fragilidad femenina. Hay solo lugar para la varonilidad, ser guerrero. Y esto es tan profético que podía ser sacerdote o levita solamente hombres. Sin embargo, Dios le da a Moisés escribir Números capítulo 6 y le dice, otra vez parafraseo, según mis palabras contestando, y le dice a Moisés, dígale al pueblo que yo ahora acepto que vengan las mujeres también, si quieren ser sacerdotes o sacerdotisas, si quieren ser levitas, les voy a usar a ellas también, pero voy a establecer el voto de Nazareo. El que no es de la tribu de Leví también puede ser levita o puede ser sacerdote, con tal que cumpla este voto. Y allí claramente, Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice que hombres y mujeres podían hacer ese voto y entrar al ministerio. Qué grande lo que Dios ve. Él va cumpliendo el proceso, pero Él también va dando oportunidades. Él va acompañando al hombre, tolerando al hombre, teniendo paciencia con el hombre, sin alterar nada, porque le dio ya el libre albedrío, le dio ya la libertad de decidir. Entonces Él le da oportunidad también que decida, pero no por eso va a dejar de cumplir su plan. Él va a cumplir su plan, pero en el proceso Él le va enseñando al hombre, el hombre va madurando y Él le va levantando a la mujer, porque ese era su plan original. Acuérdense de que ella estuviese frente a frente con Él. Le va restaurando a su lugar correspondiente, para que ambos cuiden juntos de la vida en el planeta, en todo el sentido de la vida. Vida vegetal, vida animal, vida humana, pero también vida espiritual. Amén. Entonces vemos ahí, yo voy a ir hasta la 11, ¿no? Sí, no, hasta la 11. Bueno, ¿me aguantan todavía 15 minutos? ¿Todavía sí? Yo tengo muy run la garganta. Mi hermano tiene muy buena voz, pero a mí me cuesta. Tengo alguna dificultad. Bueno, a ver dónde vamos. Hay una teoría de que Génesis capítulo 3, versículo 6, que el Señor le dice a Adán, a Eva le dice, tu deseo será para tu marido. Una teoría de que significa de que el marido tiene que gozar y ella tiene que ser el objeto de goce de él. Hay una teoría funcionando ahí, hasta en las iglesias. O sea que todo es para él, todo es para él. Y ella está para él. Y es una interpretación equivocada de ese versículo. Porque la Biblia es clarísima en decir que todo fue creado con Él, por Él y para Él, refiriéndose a Jesús.
Todo es para Jesús, no es para nosotros los hombres. Entonces hay una interpretación equivocada. ¿Iba a hablar? Bueno, realmente ahí de nuevo Dios está usando de ironía y está diciendo que a la mujer que esto contradice, voy a leer esa partecita, esto contradice el hecho de que Dios mismo, así como el hombre fue creado primero, Dios mismo le colocó primero en la caída, o sea, como el responsable número uno, el principal, la cabeza de la caída. Romanos 5:19. Está en el Nuevo Testamento, que Dios no puso a Eva como la responsable número uno de la caída humana, sino a Adán. Si esa interpretación de Génesis 3:16 estuviera correcto, está contradiciendo a Romanos 5:19, que dice que porque Adán fue creado primero, es el primer responsable de la caída. Porque un ser humano caído, y mucho más propietario de la culpa de la caída de la humanidad, no sería colocado para administrar a la otra parte, la mujer caída. Dios no va a hacer una cosa de esa, de colocar a un caído para cuidar, de administrar y disciplinar y corregir a otro caído. No, eso no lo iba a hacer Dios, porque ambos están caídos. Y la sentencia de Génesis 3:15 es que Él va a traer al Salvador de los dos. Entonces, no puede contradecirse la palabra. Lo que está diciendo es en forma irónica. Está diciendo, en mis palabras, ahora vas a ver cómo el hombre va a abusar de vos. Eso es histórico, eso se cumplió y eso está en el ser humano. Y eso no quiere decir que estoy predicando feminismo, no, porque el peor feminismo es el machismo en las mujeres. Ese machismo que tienen ellas les llevó a crear el feminismo. Pero el verdadero feminismo, el feminismo espiritual, está en Cristo. Él viene a defender a la mujer. Tanto que a la primera persona que Él dignifica en el programa de la redención es una mujer. Es a su mamá. Porque viene a nacer dentro de ella. Y la dignifica. Y prescinde del hombre. Pero después en el completo programa de redención redime también al hombre. Porque los dos están en pecado. Entonces vemos que realmente en Cristo está la verdadera dignidad o dignificación de la mujer y del hombre que cayeron. Por eso no podemos predicar ni endosar ni el machismo ni el feminismo. Porque Cristo se encarga de dignificar al hombre y a la mujer caída. Amén. Entonces eso está muy claro en el Nuevo Testamento. Lo primero que resalta que Dios en el Antiguo Testamento, cuando habla para el hombre, la sentencia que le da al hombre, Dios resalta en el hombre la debilidad. Y ahí voy a mostrar un lado negativo en nuestra psique, y para ayudar a ustedes los hombres, porque Dios ya me ayudó mucho, ¿sabes? Y yo puedo confesar que en lo que mi matrimonio no funcionó, los defectos que mostramos a los demás como matrimonio, fue culpa mía, porque yo fui débil. Hay forma de probar que realmente que lo primero que Dios resaltó en el hombre es su debilidad. Porque machismo es debilidad. Porque el que tiene razón, y el que es cabeza, y el que tiene la autoridad de cuidar y proteger a otro ser, y dirigir la administración de los hijos, no necesita gritar, no necesita obligar, porque Él tiene autoridad para eso. Amén. Pero nosotros seres humanos, los hombres principalmente, somos muy débiles. Cuando la mujer reivindica, porque reivindicar quiere decir reclamar.
Y vindicar quiere decir tomar posesión de su derecho. Cuando la mujer reivindica su derecho y se pone un pañuelo verde y grita al marido, nosotros los hombres tenemos la tendencia de decir, yo me vale mi disculpa. Doy la vuelta, pego la vuelta y me vengo por atrás. Me vengo, venganza. Pero no queremos manifestarnos frontalmente porque encontramos que es una persona de confronto muy fuerte y que es un don que Dios ha establecido para nuestro bien. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo el hombre fue reprendido? Acá en el versículo 17 del Génesis 3, que se considera la maldición de Dios sobre el hombre. Él dice así, porque oíste la voz de tu mujer. Aquí no hay un énfasis en la obediencia a la mujer. No. Muchos están leyendo mal. Ese versículo no está diciendo obedeciste a la mujer. Está diciendo oíste a la voz de la mujer. Prestaste atención a la voz de la mujer. Adán cometió el pecado de escucharla, no de obedecerla. Hay una analogía, una comparación ahí entre la voz de la mujer y la palabra del mando de Dios que dijo de este árbol no podés comer. Está en ese versículo. Entonces la oposición que nosotros encontramos en ese versículo es que Adán dio valor a la voz de la mujer y no obedeció la palabra del mando de Dios. O sea, por un lado hay una palabra de mando, de autoridad del Creador. Por otro lado, hay una voz encantadora que le encantaba a Adán. Entonces, ella habló, le distrajo. Ella no pudo pensar, ni concentrarse, ni decidirse, ni estar firme en la voz del mando de Dios. Ahí estaba todo el secreto. Entonces nosotros, hombres, muchas veces nos tornamos débiles porque amamos mucho a la esposa. Más vale no gritarle ni darle una voz de mando para no perderla. Pero, por supuesto que no la vamos a gritar. Pero recuerden, hombres, que ustedes tienen la bendición de ser la cabeza, la autoridad y responsable de ella. Por tanto, tienen todo para ayudarles a ella, para que ella venga a Cristo y disfruten de esta gracia divina tan linda. En ningún lugar del planeta, en ningún programa humano, en ningún programa político, hay algo o alguien que pueda dignificar a la mujer. Todo es curro, como dice el González. Todo es curro, incluso la política. Incluso las políticas de los gobiernos que pongan plata para decir, vamos a defender a la mujer. Allá en Curitiba yo paso el colectivo por una mansión enorme, cosa más linda. Y dice, Casa de la Mujer. Las mujeres están tan poderosas hoy, tan empoderadas, que tienen su casa y nosotros los hombres no tenemos nada. Apenas que nos dejan entrar en casa. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es muy fuerte y eso ha llevado a que muchos hombres se tornen débiles. Pero tenemos que entender, por un lado, que la mujer fue creada para estar de frente con el hombre, para llevar adelante el cuidado en el planeta de todos los tipos de vida, labrar y cuidar todos los 4 tipos de vida: la vida vegetal, la vida animal, la vida humana y la vida divina. Es responsabilidad de los dos, igualmente. En el contexto judaico, Dios llamó a individuos y principalmente a hombres con ese propósito. Y todavía en el Nuevo Testamento, en un tiempo de transición, Dios sigue llamando solamente a hombres, porque el pueblo, objetivo número 1 de salvación, eran los judíos. Esa es la razón. Pero en el proceso Dios va vindicando a las mujeres porque ella tiene que volver a su lugar original de posición. Pero también no olvidemos, hombre, que nosotros somos cabeza de la mujer.
de su mujer, no de otras mujeres. Y ustedes son cabeza de sus esposas. Por tanto, tienen su función única que ningún otro tiene. Amén. Amén. Ya dije que hay diferencia y hay igualdad. A ver si alguien recuerda, estoy ya recuerda la diferencia para cuándo y para quién es, y la igualdad para cuándo y para quién es. Yo dije que comienza. ¿Alguien se recuerda? La sexualidad. La diferencia es la sexualidad y La función. y la igualdad para la iglesia. Sí, todo. La diferencia es para lo sexual y la función de cada uno, o sea, en lo psicológico, ¿no? Todo lo que tiene que ver. ¿Y la igualdad? Para la iglesia y para la sociedad. Claro, en lo espiritual, en todo lo espiritual principalmente, ¿no? Eso es igualdad. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Quiero cerrar acá. Un poquito. Bueno, hermanos, me queda la parte más importante, pero ya no hay más tiempo. Entonces yo les propongo lo siguiente. En la última parte se titula Construyendo la varonilidad cristiana. En esa última parte, en menor el tiempo y bien cortito el bosquejo. Si ustedes quieren, vamos a hablar y tocan la campanita para que yo no pase más de 35 o 40 minutos. Si ustedes quieren, después de un intervalo, hacemos un tiempo corto, porque ya sería hora de almuerzo. Yo toco ese tema. Si no, adquieren la postilla y tienen cómo practicar esto de la varonilidad cristiana. Porque en algún momento yo necesito hablarles de la propuesta que yo traigo del curso de teología online y un ministerio de misionero que nació en Curitiba, que como en las escuelas ha invadido la ideología de género, un hermano tuvo la feliz idea de un ministerio llamado Generación para Cristo, llamando a los chicos que sepan dibujar, y se va a distribuir estos libritos en todos los países de habla portuguesa, está en portugués, y están trabajando en la traducción para el español y para el inglés. En cada país se van a necesitar representantes de este ministerio, que yo no tengo nada a ver con él, o sea, yo no soy del directorio. Ellos van a establecer representantes, y en Argentina también se va a convocar a los chicos hijos de hermanos en la fe de todas las denominaciones, para que los chicos diseñen historias bíblicas, y se va a buscar una manera subversiva de entrar en las escuelas o las casas de los chicos de escuela. Está todo montado el esquema para minar las casas de los chicos con el mensaje del Evangelio.